encargo, ¿me podéis dejar eso en la sillita y el teléfono me lo dejáis en la sillita, me lo doy? Igual tiro. Vamos a dar inicio a la actividad, por favor. Bueno, bienvenidos a todos los invitados asistentes. Continuamos con nuestras actividades acá en la sala Pedro Prado, gracias. Y ahora, a continuación, lo que se nos viene es un workshop que se llama Eligiendo la cámara correcta, a cargo de nuestro relator Jorge González, director de fotografía, docente de la Universidad del Desarrollo. Puedo contarles de que él ha trabajado tanto en cinematografía digital y publicitaria como en fotografía fija. Fue director de fotografía del exitoso programa de televisión Los Patiperros, espacio que cambió e inventó un nuevo lenguaje audiovisual inspirado en los documentales. Ha trabajado también en programas como El Show de los Libros en TVN, Coyote también en TVN, Cárcel de Mujeres, entre otros. Les voy a contar de qué se trata un poco la actividad. Es una exposición interactiva orientada a cualquier persona que desee aprender más sobre la producción en HD o 4K, que se ve enfrentada al dilema que presenta la gran cantidad de equipos que hay en el mercado y que tenga que determinar qué cámara usar en su siguiente proyecto. Para eso los dejo con nuestro invitado Jorge González, para el cual pido un gran aplauso. No sé. Hola, bueno, ya me presentaron. Quiero decirles que este proyecto, la idea de que yo diera una charla acá, nace como una necesidad porque postulé un fondo a través de Fondart y tuve la fortuna de ganármelo. Así es que fui a hacer un workshop a Nueva York, a un lugar que a mí en lo personal me gusta mucho por la filosofía de trabajo que ellos tienen, un lugar que se llama Able Cine. En Able Cine es una gran casa de arriendo de equipo, pero además de eso venden equipo y por sobre todo tienen un trabajo muy intenso en el training y en la enseñanza y la divulgación de aspectos relacionados al cine. El fundador de la empresa, de Able Cine, Peter Able, era un técnico en óptica que hace 30 años atrás decidió independizarse y armó esta empresa. Y bueno, le ha ido tan bien que ahora tiene 3 sucursales, tiene una en Los Ángeles, una en Chicago y otra en Nueva York, y lo que lo distingue a él de otras personas de la industria es que tiene una visión súper objetiva de todos los productores de equipo, de todos los fabricantes de lentes, de todos quienes intervienen en la parte técnica de la construcción de la imagen. Esa filosofía es la que a mí me hizo pensar que era el lugar adecuado para ir a estudiar, y esto que les voy a mostrar ahora en el fondo es una síntesis muy, muy breve de un aspecto de las cosas que yo fui a estudiar. Hay otras mucho más profundas, más interesantes y evidentemente ameritarían una charla aún mucho más larga y tal vez, no sé, ya nos metemos en un terreno que es un poco más agreste, ¿no? ¿Por qué yo pienso que este tema de la cámara se ha transformado actualmente en una disyuntiva? Porque, como dice ahí el subtítulo o la bajada de texto, dice una historia de amor. Yo creo que yo soy director de fotografía, tengo equipo. Aquí se escucha pésimo, parece que estuviera como fuera de fase el audio. ¿Puede ser que estén los parlantes fuera de fase? Gente de sonido. Tengo la impresión que uno de los parlantes está fuera de fase, no sé por qué. ¿Ah? Bueno. Como yo les decía, de hecho se acopla, claro. Como les decía, el problema de fondo, a ver si me voy más hacia un lado o al otro, no, es peor. Bueno. Es una historia de amor porque uno... Parece que el amor es el que está provocando problemas aquí, ¿no? Uy, qué fuerte.
un invento creado por el mal, ¿no? Claro. Bueno, uno normalmente hace una gran inversión y se compra una cámara y uno cree que esa cámara, que uno la ama con toda el alma, que es en el fondo la herramienta con la que uno trabaja, uno piensa que sirve para todo. Pero la verdad es que yo he estado envuelto en un montón de producciones en las que la cámara con la que hemos estado trabajando ha resultado siempre, o a veces, un dolor de cabeza. Ha resultado un problema más que una solución. Cuando nos enfrentamos a un proyecto, lo que nosotros queremos es, primero, generar un contenido audiovisual. Y ese contenido tiene que ser hecho de la mejor manera posible, con los menores costos emocionales, humanos, económicos, técnicos, en fin, todas las variables que influyen en el proceso de producción. Por lo tanto, cuando el director dice, quiero hacer un proyecto, tengo mi cámara, partimos mal. Porque no sabemos qué tipo de proyecto es, no sabemos cuál va a ser el uso adecuado que podría darse a la cámara, no sabemos si la cámara va a ser un aporte real al proyecto o no. Y es por eso que entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar a hacernos algunas preguntas, de las cuales yo creo que son 5 las principales, que nos van a permitir de una u otra manera desgranar el problema, ir adentrándonos en lo que nosotros queremos y tratar de una u otra forma de encontrar respuesta a este problema que significa escoger la cámara. La primera pregunta que uno tiene que hacerse, curiosamente, es también la última, ¿ya? Y desde ese punto de vista es importante que pasemos y repasemos todas estas preguntas y que finalmente nos demos cuenta que todo descansa en el presupuesto. O sea, vamos a empezar a ver cada uno de los ítems, pero a la larga es el presupuesto el que va a tener su mayor peso, ¿no es cierto?, en la decisión final. Entonces, cuando hablamos del presupuesto, hay un montón de factores que influyen en este y que uno debería tomarlo en cuenta cuando se involucra en un proyecto. Yo creo que esto es válido tanto para el director de fotografía, que es quien toma las decisiones artísticas y visuales, como también para el resto del equipo, ¿no es cierto?, el productor, qué sé yo, el director y otras personas que tienen roles importantes. Porque cada mala decisión que yo tomo en el proceso de preproducción va a tener un impacto en todo el equipo de rodaje. Si yo me equivoco con algo al principio, todos vamos a pagar el costo de esa mala decisión. Entonces, bueno, un primer approach, un primer acercamiento al tema de esta primera pregunta sería preguntarnos cuánto tiempo de preparación y rapidez necesitamos para usar los equipos, ¿no es cierto? Esa es una pregunta que hay que hacerse para tener claro qué equipo usar. ¿Cuánta gente vamos a tener en el set? O sea, es probable que mi decisión involucre poca gente o mucha gente, no lo sé. Flujo de trabajo en el set y los gastos asociados. O sea, en el fondo, cuando yo me ponga a trabajar en el set, ¿qué consecuencias puede tener esto en términos económicos? Y finalmente la postproducción. Vamos a ir viendo paso por paso cada uno de estos ítems para tratar de entenderlo de mejor manera. La pregunta número 2 es... A ver, 1, 2, 3... ¿Sacaste el cable? Ese ya. ¿Suena un poco mejor o no? ¿Sí? Ya. Buenísimo. La pregunta número 2 es ¿cuál es el contenido? Y aquí en el contenido nos tenemos que enfocar básicamente en entender qué es lo que estamos haciendo. O sea, y aquí surge una paradoja, porque por una parte nosotros podemos tener la certeza que nuestro contenido, por ejemplo, es una serie web, pero de la forma en que están evolucionando
las tecnologías y de la forma en que están evolucionando los medios de comunicación, es muy probable que lo que nosotros pensamos que va a la web termine en la televisión o termine siendo una franquicia para posteriormente convertirse en un largometraje. No lo sabemos. Por lo tanto, esas decisiones hay que tenerlas bastante claro. ¿Cuál es el contenido, ¿no? ¿Qué tipo de contenido esperamos generar? ¿Qué estética entrega la cámara? Todos sabemos que cada fabricante tiene su propia ciencia de color, que llaman, y tiene su propia alma, por decirlo de alguna manera. Y van a haber algunos fanáticos de una marca, otros fanáticos de otra. Un tercer aspecto es que dentro de toda la gama de cámaras hay sensores que son propicios para un uso y otros que lo son para otro. Por lo tanto, el desempeño del sensor también cumple un rol importante. ¿Vamos a filmar con una sola cámara? ¿Vamos a hacer un rodaje de una cámara o vamos a usar muchas cámaras en la producción? Finalmente, ¿es importante el tamaño o la forma de la cámara en nuestro rodaje? O sea, todo esto, estas 5 preguntas, tienen que ver en el fondo, con el concepto del contenido, de qué es lo que estamos haciendo finalmente, ¿no? Por ejemplo, si nuestros contenidos son comerciales, cortometrajes, largometrajes, institucionales, noticias o documentales, cada uno de estos debería requerir, ¿no es cierto?, un procedimiento distinto. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en comerciales, largometraje o cortometraje, la naturaleza de la producción involucra que haya un equipo humano en cámara más grande. Normalmente hay un asistente de cámara, hay una persona que es foquista, hay un DIT de repente, hay una persona haciendo corrección de color. Dependiendo del tamaño de la producción pueden haber más o menos personas, pero normalmente es un equipo humano más grande, con más gente. Se toma mayor tiempo en preparar cada uno de los planos. No es una fábrica de salchichas, por así decirlo. Tenemos que preocuparnos por construir cada plano, iluminarlo bien, ambientarlo bien. Y normalmente nuestra agenda, nuestro shooting list o nuestra hoja de llamado viene con menos planos que filmar o menos escenas que filmar. Si normalmente por ejemplo, para ponerlo en el contexto de la industria local, si hablamos de Chile, en una teleserie se filman tal vez 30 escenas al día, que es bastante, ¿no? En una película probablemente filmemos 6, 7, dependiendo de la cantidad de páginas de guión, o a lo mejor menos, ¿no es cierto? Entonces, esas son decisiones que también uno tiene que tener en cuenta. Si por el contrario nuestra producción no es un cortometraje ni un largometraje, sino que son más bien documentales, institucionales, noticias. Bueno, documentales está 2 veces, son 2 tipos de documentales. No, fue un error ahí. El equipo técnico es más pequeño y a veces sucede que se produce esto de que hay como un hombre orquesta, ¿no? Que es el camarógrafo, que es el director de fotografía, que el que incluso se preocupa de cargar las baterías, hacer el traspaso de material. En este tipo de casos, el equipo humano es pequeño, se compone normalmente de un director de fotografía y camarógrafo, un sonidista, y prácticamente ese sería todo el equipo. Es muy común también que en este tipo de situaciones haya mucho desplazamiento, movimiento, que tengamos que caminar con el personaje, que tengamos que movernos. Por lo tanto, sería medio extraño andar con un equipo de cámara que fuese muy pesado, que involucrara mucho cable, batería, monitores, transmisores, en fin. Y bueno, y la característica básica de este tipo de contenido es que hay harta entrevista, cosa que no sucede en la ficción. Por lo tanto, es un enfoque o un elemento distintivo que nos va a ayudar también a definir qué cámara usar. Ahora entramos al santo grial de la modernidad estética, ¿no? Como la gran discusión en torno a cómo se comportan las cámaras, a la estética de la cámara. Por ejemplo, el tamaño del sensor tiene un vínculo directo con la profundidad de campo. Entonces, necesariamente tenemos que tener en consideración la elección de los lentes, ver si necesitamos zoom o lentes de focal fija. Tenemos que también entender si nuestro proyecto requiere distintas velocidades de captura o nos basta simplemente con el estándar de 30p o 60p. Por otra parte, hay proyectos que a lo mejor requieren un nivel de color y de calidad o la capacidad de ajustar los parámetros en la cámara mayor. Son elementos que también hay que meterlos en la ecuación y tratar de dilucidar si nuestro proyecto, qué clase de requerimientos tiene nuestro proyecto en particular, ¿ya?
Yendo un poco más al detalle, nos damos cuenta de que en general, mientras más grande el sensor, menos profundidad de campo tenemos, que la profundidad de campo solamente se logra controlar con el diafragma, o sea, no hay otra manera de hacerlo. Y la última cosa es, ¿necesitamos siempre tener poca profundidad de campo? Es una pregunta que yo creo que ataca al corazón de todo director de fotografía, ¿no? Porque todos queremos que luzca como una producción cinematográfica, que parezca casi como si fuese hecha con lente anamórfico, y de pronto nos encontramos con imágenes que tienen una profundidad de campo que es cercana a cero, donde está a foco el ojo y ya la oreja está desenfocada y los fondos son toda una masa uniforme que no se logra distinguir sin forma. Entonces, esas preguntas hay que aclararlas y definirlas porque yo creo que hay esto ya desde mi punto de vista personal, creo que hay una exacerbación de la poca profundidad de campo. Creo que hay una tendencia a exagerar este tema que si uno lo mira con detenimiento, más del 50 o el 60% de las películas de la industria tienen normalmente bastante profundidad de campo. Suficiente como para reconocer los fondos, reconocer a un grupo de personas. De repente tenemos un plano en el que hay 4 o 5 personajes en distintas distancias. Y claro, cuando estamos trabajando con muy poca profundidad de campo, puede ser que tengamos a un personaje a foco y que tengamos que estar cambiando el foco durante la toma para tratar de llevar la atención del espectador hacia ese personaje. Entonces, hay que tener ojo ahí con el tema de la profundidad de campo y yo creo que tiene que ver un poco con la bajada que yo puse en la primera lámina, ¿no? Que esta historia de amor hay que tratar de quitarle la parte emocional y racionalizarlo, llevarlo más a entender la naturaleza de nuestro proyecto, la naturaleza del contenido que estamos generando y ver de qué manera somos capaces de contribuir a que ese mensaje sea hecho de la mejor manera posible. Hablando del primer tema, que son los lentes, bueno, desgraciadamente acá no se ven muy bien las imágenes, pero ¿qué opciones tenemos? Opciones de lentes. Bueno, cuando trabajamos con sensores de 35 milímetros tenemos la disyuntiva de usar lentes de cine, que normalmente son caros, o lentes de fotografía, que son posibles de adaptar a las cámaras digitales actuales. ¿Qué nos convendrá más? ¿Usar un zoom de video o un zoom de cine o lentes de fotografía fija? ¿Es importante el peso del lente? Es probable que todos ustedes hayan tenido la posibilidad de tomarle el peso por ejemplo, a un lente muy común, que es el Canon 70-200, y todos sabemos que pesa bastante, ¿no? Entonces, muchas veces cuando alguien propone un equipo y nuestro contenido involucra, como yo mencionaba antes, muchas caminatas, entrevistas, seguimiento de personajes, es probable que 2 o 3 lentes ya signifiquen 5 o 6 kilos de peso que hay que andar trayendo todo el día y que anda una pura persona con ellos, y bueno, es un elemento que hay que considerar, ¿no? Yo les puedo garantizar que en la fantasía de todos siempre creemos que las cosas se pueden hacer, pero al final muchas veces el agotamiento, el cansancio, termina pasándonos la cuenta y termina perjudicando nuestro proyecto más que beneficiándolo. Siguiendo con la estética de la cámara, volvemos a otra pregunta que tenemos que hacernos y que también ha significado un poco de abuso en el último tiempo, que es el tema de la cámara lenta. ¿Necesitamos cámara lenta? ¿Cuál es el frame rate del que vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar a 24p, 30p, 60i? ¿No es cierto? Estas preguntas tienen directa relación con el contenido que estamos generando. O sea, si yo voy, por ejemplo, a una sala de cine, naturalmente que mi frame rate tiene que ser 24 cuadros. Pero eso no es una regla que se aplique a proyectos de televisión. De hecho, en televisión actualmente uno puede ver, sobre todo en el área de reportaje de los canales, uno ve que hay proyectos hechos a 24, proyectos hechos a 30 y algunos proyectos hechos a 60i. Por lo tanto, 24p es siempre lo más adecuado. Actualmente, yo me atrevería a decir que el 90% de las cámaras o el 100% de las cámaras corren a 60p. Ahora, no todas ellas lo hacen a Full HD. La mayoría lo hace a HD y cada vez más es más común que lo hagan a Full HD. Incluso algunas lo hacen a 4K. Entonces,
¿Qué cámaras pueden hacer cámara lenta? Si es que esa fuera nuestra necesidad, ¿no? Supongamos que estamos en un proyecto que requiere hacer un poco de cámara lenta. Bueno, tenemos la Sony FS100, la FS700, la FS7, la FS5, la VariCam 35, la 35 LT, la Red One MX y un montón más de cámaras. O sea, yo podría hacer una lista interminable, pero creo que todas las cámaras de gama media, ¿no es cierto?, de cualquier cámara que cueste más de $5.000 hacia arriba, es capaz de hacer 60p sin problema a Full HD. En cuanto a las cámaras que hacen 720p, bueno, normalmente la Canon 7D Mark II, la 5D Mark III, la C300 Mark II, la Sony EX1, EX3, la PMW200, la F3, que es una gran cámara que no logró en Chile tener mucho impacto, pero que era una muy buena cámara. Por parte de Panasonic está la HPX 170, la HPX 250. Y si ustedes se dan cuenta, en este grupo de cámaras faltan muchas y también están mezcladas. O sea, tenemos cámaras de sensor grande, cámaras de sensor pequeño, cámara, en fin, lente fijo. Entonces, nos damos cuenta que nuestro universo de cámaras es bastante amplio y que nos hace reflexionar aún con mayor detenimiento en torno a cuál es el verdadero objetivo de nuestro proyecto y cuál es el equipo más adecuado. La idea un poco es tratar de hacer un cruce de la información y llegar a un punto en el cual nos sintamos tranquilos, conformes con la calidad de la imagen, digamos, también con la posibilidad técnica que nos ofrece la cámara, pero también al equilibrio en el cual la cámara sea un aporte al proyecto y no sea un peso que hay que cargar. Hay también algunas cámaras que hacen súper cámara lenta, ¿no es cierto? Y ahí me metemos en un terreno ya un poquito más interesante, sobre todo en algunos proyectos. La FS700, por ejemplo, con el buffer interno y con un grabador externo como el Odyssey 7Q, puede llegar a 120, 240 cuadros a Full HD, y en baja resolución podemos llegar incluso a 960 cuadros, que es una calidad de imagen que a lo mejor no es usable, pero es perfectamente útil cuando uno hace pruebas, si quiere posteriormente filmar con una Phantom o con una cámara que realmente haga slow motion, puede servir para hacer pruebas y así ir descartando procesos de trabajo, digamos, que a lo mejor sería muy caro hacerlos con la cámara Phantom puesta en el set, que es caro de arrendar. Tenemos además la FS7, la FS5, la VariCam, ¿no es cierto?, que hace slow motion, pero hace un recorte del sensor. Hay cosas interesantes con la VariCam que están sucediendo. ¿Qué más? Está Red Epic, la Alexa, la Mira, que llega a 200 cuadros por segundo. Bueno, Phantom Flex, que llega a 2564 cuadros a Full HD. Y, naturalmente, el último monstruo que sacó Phantom, que es Phantom Flex 4K, que hace 1000 cuadros a 4K, 2000 cuadros a 2K. Es una cámara interesante la última, la Phantom Flex 4K, porque es como el primer modelo compacto que permite hacer todo el proceso en forma interna. Entonces, como cámara también permite hacer un proyecto en el cual no se requiera alta velocidad y usar la misma cámara. O sea, es una alternativa para cuando uno trabaja en alta velocidad. Ahora, viendo estas cosas que son más bien como funcionales, nos metemos en un área que es un poquito más delicada para los directores de fotografía, que de una u otra forma nos toca más directamente, que tiene que ver con el desempeño del sensor. O sea, qué tan bien el sensor se comporta en ciertas condiciones de iluminación, ¿no es cierto? Y una de las cosas que tal vez más nos preocupa es el rango dinámico. La eterna lucha que hubo y que aún existe, sobre todo en el tema de la fotografía fija, en torno a si usar un sensor CMOS o un CCD. El rolling shutter o el global shutter, que son dos tipos de obturación distintas, ya los vamos a ver después. Y el ISO base de la cámara, o sea, cuál es la sensibilidad nativa a la cual la cámara trabaja, que en el fondo va a determinar qué tan bien se va a comportar en condiciones de baja luz, ¿no es cierto? Rango dinámico, bueno, en el tope de la lista naturalmente está Alexa, con 15 stops de rango dinámico, y la Sony F65, que es en sí misma una cámara distinta al resto, tiene una distribución del sensor distinta, tiene una ingeniería y una tecnología distinta, y que bueno,
permite tener en el fondo una imagen de, entre comillas, de mejor calidad porque tiene un array, una forma de distribución del sensor en el cual duplica la cantidad de píxeles verdes, que son con los que obtenemos la luminancia. Por lo tanto, en sí mismo, la Sony F65 es como un animal de otra clase, ¿no? Dentro del resto de las cámaras, bueno, Alexa con 15 f-stop, está la FS7, la FS5 de Sony con 14 stop también, está la VariCam con 14 stop, la Red Epic 3 stop, excepto que trabajemos con HDR, que es un mecanismo interno de la cámara que nos permite llegar hasta 18 puntos de diafragma. La Canon C300 Mark II, que tiene 14 stops, el Blackmagic 14 stops también, Phantom Flex 4K 3 stops, y la mayoría del resto de las cámaras están entre 11 y 13 f-stop de rango dinámico. Ahora, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis que no está puesto en la presentación, pero si nosotros pensamos en Rec 709, que es el estándar de televisión en el cual nosotros nos movemos actualmente. Rec 709 se refiere al espacio color y al rango dinámico que se supone que tiene que ser aceptable en un sistema de broadcasting de televisión normal. Rec 709 está hecho para 6 o 7 puntos de rango dinámico, ¿ya? O sea, lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con estas señales es comprimir en el fondo nuestro rango dinámico y meterlo en Rec 709. Hay otra norma que está en este momento siendo como implementada y que debería venir en todos los aparatos que ya son 4K o que son Ultra HD, que debería ser la norma 2020, que tiene un espacio color distinto y que tolera, por tanto, rangos dinámicos mayores. Y lo que está ahora así como hit de la ola es exhibición en HDR, de la cual mi experiencia es que hay como sentimientos encontrados en torno a la experiencia visual del HDR. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver de una u otra forma la compresión del rango dinámico en una pantalla, sobre todo en una sala de cine, que está oscura, en donde la diferencia entre el punto más luminoso y lo más oscuro son normalmente 6 o 7 puntos, ¿ya? Y dentro de esos 6 o 7 puntos, nuestro ojo es capaz de apreciarlo en forma cómoda, sin encandilarse y sin tener molestia. Lo que yo he escuchado, porque yo no he visto todavía una proyección en HDR, pero sí lo escuché de la gente de Able Cine en Nueva York, es que, si bien es cierto, es una tecnología que pretenden utilizar en el futuro, hay mucha gente que reporta malestares al tener la experiencia de ver imágenes en HDR. Porque una cosa es agarrar un gran rango dinámico, por ejemplo, una situación dentro de una habitación en donde tenemos afuera, por la ventana podemos ver el exterior y podemos ver, por ejemplo, los faroles de la luz de la calle prendido, meter esa imagen dentro de 8 o 9 puntos de rango dinámico, y otra cosa es que tú lo experimentes en términos reales y que en la pantalla haya un punto de luz, que es el farol de luz, que esté de repente 6 o 7 puntos arriba del blanco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Supongamos que dentro de la habitación hay alguien con una polera blanca o una camisa blanca, tendríamos la paradoja de que al estar viendo, al estar experimentando una proyección en HDR, esos faroles que están afuera, que están muchos puntos por encima del blanco, se verían en su dimensión real. Por lo tanto, sería un punto de luz, casi como una luz prendida en la pantalla. Esos básicamente son los reclamos o las críticas que yo escuché y que me hicieron mucho sentido, porque al igual que el 3D y que la proyección estereoscópica, son formas de presentar las imágenes en las cuales de una u otra forma estamos engañando nuestros sentidos, estamos forzándolo a hacer cosas que en la vida normal no lo hacen. Ahora, esto fue lo que yo escuché, yo no lo he visto. Hoy día, entiendo, Sony hizo una presentación en la mañana, hubo gente que tuvo la oportunidad de ver HDR y probablemente al verlo en un display que no es HDR, no se logre percibir 100% el resultado, ¿no? Sería interesante, en la medida que la tecnología avance, ver qué realmente va a pasar con el HDR y si finalmente vamos a tener contenido HDR que van a estar disponibles en plataformas web o en la televisión. Esto también involucra naturalmente, al igual que las tecnologías nuevas, ¿no es cierto?, cuando recién salió el HD. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, pensemos en el HD, voy a hacer otro paréntesis, dentro del paréntesis. Cuando salió el HD, esto salió hace 15 años, ¿no? O más, cuando se empezó a hablar de televisión en alta definición. Nosotros ni siquiera tenemos todavía
una norma que permita transmisiones 4K, pero sin embargo ya están trabajando en Japón en 8K. Entonces yo por ahí tengo mi aprensión en torno a qué tan rápido avanza la tecnología y qué tan rápido la audiencia o la gente está dispuesta a abrazar esa tecnología, a acogerla, a incorporarla a su vida diaria. Naturalmente debe ser bacán tener una tele 8K y poder ver todo con perfecto detalle, pero no sé, Alexa, por ejemplo, sufrió un revés duro, Arri, porque Netflix decidió que todos los contenidos debían ser generados en 4K y como Alexa no tiene un sensor 4K, tiene un sensor 2,8K, quedó fuera de todas las producciones de Netflix. Y fue así como todos migraron y empezaron a producir en Sony F65 o en Sony F55. Lo que a la larga termina siendo como un contrasentido. O sea, ¿por qué el 70 o el 80% de las películas de Hollywood que se hacen en digital se hacen con Alexa y por qué Netflix no quiere contenido en Alexa? Yo no tengo una opinión formal al respecto, yo creo que cada uno escogerá el soporte en el que quiere filmar, pero sin duda, sin lugar a duda, hay por ahí ¿cómo decirlo? Hay un choque entre lo que es un estándar técnico y lo que es un estándar artístico. Y es por eso que es importante que meditemos en torno a estos puntos y también meditemos en torno a qué esperamos del contenido que estamos generando. Porque de una u otra forma el resultado artístico no siempre involucra contar con los equipos más caros, los que tienen mejor calidad. Una propuesta artística puede ser una propuesta muy simple, ¿no? Puede ser hecho incluso con cámara barata, con lente de foto, no sé. El valor artístico es algo subjetivo. El valor técnico es algo más objetivo porque hay una lista de precios y uno sabe cuánto vale cada una de las cosas. Pero el valor artístico es subjetivo y ahí depende netamente de la capacidad de ustedes para agregarle ese valor a los contenidos que ustedes están generando. Hablando del sensor, por ejemplo, está la discusión entre el CMOS y el CCD, ¿no es cierto? Son dos tecnologías distintas. También entre el Global Shutter y el Rolling Shutter. Básicamente, un obturador global, que es el Global Shutter, lo que hace es que tiene un microprocesador en cada uno de los píxeles y es capaz de leer todos los píxeles del sensor al mismo tiempo. Por lo tanto, nunca tenemos el problema que se produce con un sensor CMOS, que hay una diferencia de tiempo entre la primera línea que lee el sensor y la última línea. ¿Cómo se puede ejemplificar esto? Y es tradicional y es típico que cuando, por ejemplo, estamos filmando un tren, un auto que pasa o, en fin, algo que se desplaza frente a la cámara, algo con una línea vertical, normalmente esta línea vertical se transforma en una línea inclinada, producto de que en la medida que va avanzando en el tiempo, su lectura del sensor también va avanzando, por lo tanto no se produce una línea vertical, sino que se produce una pequeña inclinación. Mientras más inclinada esté esa línea, más tiempo va a tener el sensor o más tiempo tarda el procesador de la cámara en leer el sensor completo. Entonces hay un grupo de gente que está optando por trabajar con sensores que tengan obturador global, porque de esa manera se logra capturar la imagen lo más similar o muy parecido a como lo hace una cámara de cine. ¿Qué han hecho algunos fabricantes? Han incorporado un obturador mecánico. O sea, delante del sensor han puesto un obturador mecánico que reemplaza, digamos, el obturador electrónico y de esa forma es posible obtener una imagen que realmente imita la forma en que la cámara de cine capta la imagen. Ahora, volvemos nuevamente al punto. ¿Eso es lo que nosotros queremos, lo que necesitamos? ¿Es lo mejor para nuestro proyecto? Por ejemplo, Alexa, que es el estándar de la industria de Hollywood, no tiene obturador global. Tiene un rolling shutter. Pero está tan bien hecho, es tan rápida la lectura, que probablemente en el 99% de los casos uno no lo percibe. Yo creo que, digamos un poco pensando en los costos de fabricación y en lo que implica ser un obturador global, yo creo que la industria va a ir a mejorar y mejorar y mejorar lo más que se pueda un obturador de rolling shutter y probablemente vamos a tener aún tiempos de lectura menores a las que tiene Alexa, que está alrededor de los 2 o 3 milisegundos, y vamos a estar en valores menores a eso. O sea, es probable que se mejore un poco más ese aspecto y ya no sea un tema. Hay algunas cámaras de consumo que tienen un rolling shutter extremadamente largo e incluso cosas muy simples como un paneo o algo así ya producen un nivel de distorsión
El caso más concreto son los celulares. Si ustedes toman sus cámaras celulares en modo video y hacen paneo, que se van a dar cuenta que la imagen tiene una cosa como gelatinosa, ¿no es cierto?, que hace que se mueva hacia un lado y otro. ¿Qué otra cosa tenemos de diferencia entre un CMOS y un CCD? Básicamente los CMOS tienen mucho menor consumo de energía, lo que para los fabricantes es un alivio porque necesitan circuitos eléctricos que tengan baterías más pequeñas y en el fondo generan menos calor. Y por otra parte es posible lograr resoluciones más altas, ¿ya? Hay un montón de cosas en contra de los CMOS, que no viene al caso mencionar, pero entre otras está el ruido termal, el hecho de que tienen que tener ventiladores para mantener la temperatura, los profesionales, digo yo, y bueno, y otras cosas más. Pero ha avanzado tanto la tecnología que ahora es posible tener obturadores, o sea, sensores CMOS de muy buena calidad que casi digamos, emulan o llegan casi al punto de calidad de un sensor CCD. No en rango dinámico, no en rango dinámico, sino que en otros aspectos de la calidad de la imagen. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, yo lo invito a que pregunten, ¿no? La idea es que esto sea lo más interactivo posible. Bueno, hablamos un momento atrás acerca del ISO nativo de las cámaras y de qué forma también impactaba en nuestro proyecto, ¿ya? Básicamente habría que tener la siguiente reflexión, de que un rango de ISO más alto no significa necesariamente menores niveles de ruido. O sea, a mí me ha tocado muchas veces que hay gente que me pregunta ¿cuál es el ISO mínimo de la cámara? Y yo digo, no, esta cámara el ISO mínimo es 800. Ah, pero ¿cómo no puede bajar a 100? No puede, porque el ingeniero diseñó la cámara para que funcionara a 800 y en ese punto el sensor es donde obtiene su mejor calidad, mayor rango dinámico, menos ruido, en fin. A diferencia de la arquitectura que se utiliza en una cámara de foto, en donde el sensor está hecho para trabajar a 100 ISO, las cámaras de cine digital normalmente tienen una forma de diseño distinta, ¿no? Y normalmente están pensadas para trabajar con poca luz y están diseñadas de esa manera, con circuitos especiales que logran el mejor rendimiento en ese rango de ISO. Un caso excepcional y extraordinario es el de la VariCam, de la nueva cámara que sacó Panasonic el año pasado. Ahora sacó una versión más chiquitita que se llama VariCam LT, pero que comparten en general el alma y el diseño del sensor y la ingeniería que hay detrás de los circuitos, es que tiene un doble ISO. Uno puede trabajar el ISO nativo a 800 ISO, que es más o menos el estándar de las cámaras, pero también puede entrar en un modo distinto en el cual el ISO nativo es 5000. Entonces, de repente yo estaba conversando con un director de fotografía la semana pasada en Nueva York y yo le pregunté, pero ¿en qué situación podríamos ocupar 5000 ISO? Y él me dijo, bueno, yo la semana pasada tuve una producción y usaron lentes zoom, que por lo general son menos luminosos que los lentes prime, le pusieron un duplicador al lente zoom, porque estaban haciendo un desfile de modas, por lo tanto necesitaban llegar muy cerca, en detalle, a los modelos que estaban desfilando. Y esa combinación de zoom, que tenía una apertura de T4 más el duplicador, en el fondo la apertura real del lente quedaba en T8. Por lo tanto, en ese caso fue necesario trabajar con ISO 5000 y claro, el resto de las cámaras, que eran todas VariCam, tuvieron que adaptarse a esa condición que era la más extrema, la peor, ¿no es cierto?, en que tenían un zoom con duplicador. Y aún cuando el resto de las cámaras tenían lentes más luminosos, todas las cámaras fueron seteadas a ISO 5000 y el resultado, según él, fue increíble. Yo tuve la oportunidad de ver la cámara y realmente es verdad que la imagen se deteriora un poco al subir a ISO 5000, pero se deteriora en forma mínima comparado con lo que significaría amplificar la señal de la cámara en forma analógica, ¿no? O sea, pasar de los 800 ISO a 5000 ISO en forma electrónica. Internamente yo no sé qué es lo que hace, no sé cómo procesa la señal, no sé qué tipo de truco realiza Panasonic, pero es impresionante lo bien que logra tener una imagen a ISO 5000. Pensemos que ISO 5000 implica tener una visión mayor que la que nosotros tenemos en forma normal. O sea, si yo prendo una cámara en ISO 5000 y le pongo un lente con un T2 o T2,8, yo voy a ver menos que lo que ve la cámara. La cámara va a tener una percepción visual mayor que la que yo tengo. Y naturalmente que a ISO 5000 yo podría trabajar bajo cualquier condición de luz sin necesidad de recurrir a luces externas, ¿no?
Bueno, es un pequeño paréntesis. Yo no soy ni representante ni nada de Panasonic, por si acaso. Solo estoy contando las cosas que vi. Bueno, el desempeño en baja iluminación. La mayoría de los sensores pequeños, y pequeño me refiero a sensores de 1/3 pulgada, de media pulgada, de 2/3 pulgada, la mayoría de ellos son de ISO 400 o menos, ¿ya? Y los sensores modernos de tamaño más grande, como los que vienen en las cámaras de, no sé, la FS7 de Sony, la Alexa, en fin, Panasonic, la Canon C200, las Canon C300, C500, en fin, todas ellas tienen un ISO de 800 o mayor. Por ejemplo, Sony F5 tiene 2000, F55 1250, Alexa, F3 y FS7 tienen un ISO base de 800 y habrían otras más que mencionar, pero no las voy a mencionar. Siguiendo con la estética de la cámara, había un ítem que decía calidad de imagen y la posibilidad de ajustar los parámetros. Bueno, aquí hay un tema que también nos incumbe y en términos de qué tanto queremos manipular o controlar la imagen dentro de la cámara, ¿ya? Existe, eso sí, un espíritu que tiene cada cámara, un alma que le da un perfil distinto. Y es probable que después de probarlas, verlas una al lado de la otra, lleguemos a la conclusión de que hay una cámara más adecuada para un proyecto que otra por su naturaleza. Nada más que por su naturaleza, porque el que la fabricó teniendo en mente ciertos conceptos que para él eran importantes. Y en ese caso, por ejemplo, ¿qué es lo que nos importa? Acercarnos al look que ofrece Arri, el look de Panasonic, el look de Sony, el look de Canon. Todos son distintos. Y yo les puedo decir que son muy similares, pero son distintos. Y a lo mejor cada una de estas cámaras podría ser la más adecuada para un proyecto, considerando las particularidades de ese proyecto, ¿ya? En teoría, y aquí digo solo en teoría porque la práctica es otra cosa, pero en teoría yo podría ser capaz de empatar el look de todas las cámaras. Si yo tuviese los instrumentos y la herramienta adecuada, yo podría llegar a empatar el look de todas las cámaras. Pero siempre va a haber una pequeña diferencia marginal que se va a notar, ya sea en el tono piel, se va a notar en la forma en que responden las altas luces, en la forma en que se reproducen los colores en las zonas de sombra. En fin, siempre va a haber un punto en el cual no voy a ser capaz de hacer un match perfecto y es probable que entonces eso signifique optar por una u otra cámara. Y nuevamente volvemos al tema de los vínculos amorosos con los equipos, porque hay gente que ama a Red, hay gente que ama a Sony, que aman a Arri, que aman... Y está bien. Yo creo que todos tenemos nuestro corazón puesto en algún lado y nos gusta alguna cámara o algún lente, pero les vuelvo a insistir, no todos son apropiados para todos los proyectos. Una pregunta que hay que hacerse normalmente es si nuestro proyecto va a ser solo hecho con una cámara o vamos a tener un sistema de multicámara. Aquí, por ejemplo, hay varias cámaras y un switch, por lo tanto, eso es un requerimiento especial que hay que tenerlo en consideración al momento de escoger las cámaras del proyecto. Si ustedes se fijan, en el fondo esta charla considera todas las posibilidades de contenidos a las cuales nos podemos ver enfrentados, desde un largometraje de alto presupuesto hasta la producción más simple, pasando por incluso este tipo de producciones de streaming y de multicámara. Entonces, un tema importante aquí es cuánto tiempo de post necesitamos para igualar el look de las distintas cámaras. ¿Es posible igualarlo en el switch? ¿Es posible igualarlo dentro de la matriz, del paint de la cámara, digamos de la zona de colorimetría de la cámara? Porque aun cuando yo tuviese dos cámaras iguales y las dejara seteadas de fábrica, es probable que incluso esas dos cámaras no se vean iguales. Por diversas razones, ¿no? Razones que no vienen al caso, pero hay ciertas tolerancias industriales que hacen que los equipos sean distintos. Si yo comparo dos cámaras, se van a ver a simple vista iguales, pero si yo las veo en detalle me voy a dar cuenta que tienen pequeñas diferencias en ruido, en color, en fin, en detalles mínimos que hacen que no sean exactamente iguales, producto de esto que les digo, que hay tolerancias industriales que hacen que no sean todas iguales. Eso se hace más notorio todavía cuando las cámaras se arman a mano. Hay algunas cámaras que se hacen a mano, como la Phantom, por ejemplo, que se hace a pedido, uno la pide, se la arman y se la envían.
y otras que se hacen a baja escala, como la Alexa, que no es como Sony o Panasonic o Canon, que fabrican en gran escala, sino que fabrican un número muy más reducido de equipos. El tamaño y la forma de la cámara. Esto también es un tema que a mí de repente me deja desconcertado. Sí. Sobre lo anterior, una pregunta. Sí. Lo que nosotros vemos al final, esta diferencia que hay en la colorimetría o el resultado final, ¿tiene que ver con la norma de televisión que estamos ocupando? La diferencia que hay entre NTSC, PAL, SECAM, etcétera, o estas japonesas nuevas. Porque al final nosotros estamos viendo esto o capturando esto bajo una norma. Esas normas son distintas. Sí, mira, la pregunta es más compleja de lo que pareciera y es una muy buena pregunta, pero es bien complejo porque cuando nos metemos al color, de partida hay que pensar que por ejemplo, si mi cámara es 4K, debiera tener un espacio de color que es 2020. Si mi cámara es Full HD, debiera tener un espacio de color que es Rec. 709, ¿no es cierto? Y si estamos trabajando en televisión estándar, debería ser CCIR 601. O sea, cada norma tiene su espacio de color, tiene su gamut, tiene sus colores legales e ilegales. E incluso las cámaras muchas de ellas tienen la posibilidad de tener un espacio de color aún más amplio, por lo tanto pueden generar colores que dentro de una cierta norma son colores ilegales. El problema se produce, primero hay que definir dos niveles de problema. El primer problema sería que si yo voy a trabajar para un material 4K, todo mi sistema debe estar calibrado en 2020. Todo, o sea, cámara, monitores de estudio, monitores de postproducción y finalmente el monitor final que lo va a ver el espectador, ¿no es cierto? O sea, toda esa escala, esa cadena debiera estar toda calibrada y debiera ser un estándar único. Es muy difícil hacerlo porque, primero, un monitor de muy buena calidad vale muy caro. Normalmente nosotros tenemos acceso solamente a pantallas de consumo. Televisores como este, por ejemplo, que uno encuentra que se ven increíbles, pero si uno lo somete a un testeo, uno se va a dar cuenta que ni por lejos se acercan a lo que es una norma o un estándar. Y es por eso que de repente uno se mete a un estudio de televisión profesional, con monitores calibrados, y uno mira la imagen y uno queda impresionado y dice, ¿cómo es posible que se vea tan bien y después en mi casa se vea tan mal? Bueno, básicamente porque hay una cierta promiscuidad, por decirlo de alguna manera, entre los procesos. De hecho, si uno pierde el control de la imagen, si el fotógrafo pierde el control de la imagen y deja todo en manos del postproductor, el postproductor probablemente tenga seteado su sistema de postproducción de una manera distinta a como uno generó el contenido. A lo mejor yo fui súper cuidadoso, escogí el espacio de color adecuado, ¿no es cierto? Hice las correcciones adecuadas y está todo mi material dentro de una norma, pero luego este postproductor agarra el material, lo transcodifica y pasa de, qué sé yo, Rec. 700, por ejemplo, de 2020 a Rec. 709, con lo cual ya hay un problema ahí porque estamos pasando de espacio de color de uno a otro, y luego a lo mejor su monitor no está calibrado y hace una corrección de color en un espacio de color equivocado porque a lo mejor después se va a exhibir eso, no sé, en una sala DCP, en cine, con otra norma y otro espacio de color. Y ahí se empieza a producir esta promiscuidad en la cual se mezclan espacios de color, gamut y todo lo demás, que sería interesante que, por lo menos de parte de los directores de fotografía y de los productores, existiera conciencia de que lo que uno ve en el monitor no es lo que realmente se está capturando. O sea, a menos que yo tenga mi monitor calibrado, a menos que esté todo mi sistema calibrado, lo que yo veo no es exactamente lo que se está capturando. Y menos aún si es que después la imagen pasa por una serie de procesos en donde nadie sabe si se está pasando por un sistema que cumpla con los estándares de calidad que merece ese sistema, ¿no? Yo no gano nada con tener una producción en 4K si toda mi cadena de producción está desordenada y no hay control de calidad y nadie tiene los monitores calibrados, no gano nada. Porque es probable que el resultado final sea pobre en términos visuales, ¿no? Pero yendo un poco más a la pregunta, que yo creo que a lo que creo pensar que era lo que tú preguntabas, si las diferencias que uno veía entre una cámara y otra se debía a esto. No, yo creo que se debe básicamente que están mal seteadas nomás las cámaras, porque si yo tengo un sistema
Imaginémonos este mismo sistema, estas cámaras que están acá. Yo en el fondo voy a ver todas estas cámaras, el director va a ver todas estas cámaras a través de un solo monitor. Por lo tanto, todas las cámaras debieran pasar por un instrumento, debieran ser calibradas con una carta de color, debieran ser ajustadas, ¿no es cierto?, de forma tal de que se hiciera en el fondo una corrección de cada uno de los parámetros de la cámara, la gama, el control de gama, el control de cada uno de los canales de color, en fin, de forma tal de que quedaran todas iguales, ¿ya? Eso debiera ser posible hacerse y debiera hacerse, por lo demás. Debiera ser un proceso lógico. No debiera bastar con un balance de blanco. El balance de blanco, en el fondo, es lo que le dice a la cámara internamente qué es lo que es un blanco, pero no, el blanco de esa cámara probablemente no es el blanco de la otra cámara. En ese aspecto, lo que uno tendría que hacer sería tomar una carta calibrada, que nuevamente entramos en un tema porque una carta calibrada vale cara. Estamos hablando de $500, $600 por lo bajo. Agarrar esa carta calibrada, iluminarla en forma pareja, uniforme, y poner todas las cámaras delante de esa carta de forma tal de poder igualar todas las cámaras, ¿ya? La colorimetría de las cámaras. Hecho esto, recién en ese momento podríamos pensar que esas cámaras están todas registrando los colores de la misma manera. Otra cosa es que eso que está bien después pase por otros procesos y la imagen se vaya deteriorando, pero se va a deteriorar en forma pareja para todas, no en forma individual. Entonces lo que debiera hacer es que uno, en un sistema multicámara, debiera hacer una calibración previa con una carta de color calibrada y con instrumentos adecuados como un vectorscopio, un waveform monitor y todo eso, ¿no? Eso debería ser lo primero. O sea, yo no me imagino un ambiente de trabajo en el cual uno prenda las cámaras y las enchufe al switch y ya. Yo creo que eso no debería ser. Ahora sé qué sucede, porque por ejemplo, yo vi algunas transmisiones de la Copa América y habían algunas cámaras que se veían terribles, ¿no? Y a mí me llamó la atención que una producción de ese nivel, que tenía, se supone, un estándar de calidad internacional, que lo iban a ver en toda América y probablemente en muchos países del mundo, un evento deportivo grande, con presupuesto, tuviese de pronto lentes descolimados o con problemas de enfoque en la orilla, que tuviese cámaras con aberraciones cromáticas, cámaras definitivamente descalibradas, con niveles de negro distintos. O sea, había una cosa media como improvisada que se notó, que por lo menos yo lo noté. No sé si el espectador común lo nota, pero yo lo noté. Y sí, son problemas que suceden cuando hay más de una cámara envuelta en el proceso. Y que, como lo mencionamos hace un rato atrás, involucra que haya más gente trabajando en el set, que haya gente dispuesta a gastar tiempo y energía en calibrar los equipos, que se destine presupuesto a eso. Y eso involucra también una responsabilidad del productor por entender que eso es importante para el proyecto final. No sé si responde a la pregunta. ¿Sí? Mucha gente acá presente eventualmente va a hacer su ópera prima, va a participar en un concurso, va a enviar esto al extranjero y se va a ver enfrentado a la situación de lo que vio acá. Con la norma televisiva que existe acá, no es lo que va a reproducirse en un festival allá, porque ocupan otra norma de televisión. Entonces la pregunta que en el fondo original es si hay algún camino o alguna forma de prever eso, considerando de que hay cámaras que registran mayor definición por el tipo de norma de televisión. En inglés, NTSC significa Not Twice Same Color. Es un chiste, dice que nunca se repite el mismo color. NTSC. PAL es una norma superior, europea. SECAM, que se ocupa, que está en Brasil todavía, también tiene más líneas de definición. Entonces, lo que tú decías es perfecto, yo lo entiendo perfecto, que la cadena tiene que ser coherente, desde el registro hasta la exhibición. Pero resulta que si nos vamos de acá a Europa, todo cambia. Entonces, ¿cómo si hay algún estándar en la industria que a mí, al hacer una producción en Santiago de Chile o en Chile, me asegure que lo que yo estoy viendo acá es lo que los espectadores van a ver allá en algún festival? No sé si se entiende mejor la pregunta. Perfectamente. Y lamento contradecirte y decirte que, por desgracia, NTSC, PAL y SECAM ya no existen más.
De hecho, en Estados Unidos no existe transmisión análoga. NTSC murió en Estados Unidos hace 4 o 5 años atrás. En Chile va a morir, entiendo yo, en 4 años más, cuando haya el apagón análogo. Y en el resto del mundo lo que está sucediendo es que esos formatos son resabios que quedan en las casas. Pero y de hecho todavía hay algunos sistemas de postproducción o de sistemas de edición que tienen como estándares involucrados los estándares análogos, pero en términos industriales nadie podría pensar en producir bajo un estándar como NTSC o SECAM o PAL. Y lo que está sucediendo ahora es que existen estándares que son universales. O sea, la norma REC 709 ampara todas las transmisiones de Full HD. Todas. Sea cual sea el frame rate, sea cual sea el país donde se transmite, el espacio de color y el gamut es el mismo. Lo mismo sucede con Ultra HD, que es en lo que llaman la norma 2020. También, eso es para todo contenido que se transmite en Ultra HD. Es más, a fines de este año o el próximo va a haber un acuerdo entre los consorcios que fabrican equipos en 4K y se va a establecer como mínimo 10 bits de procesamiento de la señal. Más ratito vamos a ver lo que son los bits y vamos a entender un poco de qué forma impactan en la imagen. Pero también se va a abandonar el estándar de 8 bits, que es algo también anacrónico, que tiene que ver con el origen de las primeras transmisiones digitales, pero que también se ha ido quedando corto con el avance tecnológico y el mínimo van a ser 10 bits de ahora en adelante. O sea, cualquier aparato que grabe en Ultra HD o en 4K va a tener que grabar en 10 bits. Entonces, yo creo que a lo mejor tú tienes razón en un pequeño detalle, en que hay algunos lugares donde todavía hay infraestructura de televisión estándar, y de hecho, si uno mira televisión abierta, hay programas que se hacen con cámaras de televisión estándar, que están con norma CCIR 601, pero que debieran recalibrarlas para transmitir en norma REC 709. O sea, debiera haber un transcodificador que no solamente escalara la imagen en tamaño, sino que además adecuara el espacio de color, ¿no es cierto? Yo no sé si eso se hace o no se hace, lo ignoro, pero por ejemplo en noticias, uno es común ver las noticias hechas con cámara de hace 15 años atrás, cámara de resolución estándar, aun cuando el noticiero lo transmiten en Full HD. Por lo tanto, la pregunta que uno debería hacerse es, si el noticiero lo están transmitiendo en Full HD y está en REC 709, lo lógico sería que todo el resto del material de una u otra forma se escalara en tamaño y en calidad para empatar el gamut de REC 709. Yo ahí sí que no sé si lo hacen o no lo hacen, ¿ya? Mi impresión es que a veces no lo hacen, pero si tú lo pones en el caso individual que yo estoy trabajando, yo creo que yo o nadie, ninguna persona en particular tiene ahora o piensa producir un proyecto en estándar, en definición estándar, nadie. Por lo tanto, pensar en NTSC, PAL o SECAM vendría siendo como una cosa, no sé, de hecho ya está obsoleto. O sea, las transmisiones análogas están desapareciendo en todo el mundo, estamos migrando a transmisiones digitales y tenemos la suerte de que por lo menos en América Latina hay varios países que comparten la misma norma chilena, ¿no? Brasil, Perú, Chile, Argentina. Tal vez el único que se quedó ahí pegado fue Uruguay, que escogió la norma europea, que entre comillas tiene un poco menos de resolución, pero que ellos decidieron que era la norma que ellos querían. Probablemente les sirve también para protegerse de los dos vecinos gigantes que tienen, que es Brasil y Argentina, y de esa forma, de una u otra manera, uno no puede sintonizar canales brasileños o argentinos en territorio uruguayo y viceversa. No sé cómo lo harán con la producción, no sé si estarán produciendo, no sé cómo hará la producción o cómo harán las transcodificaciones, eso desconozco, pero sí sé que tienen una norma de transmisión terrestre distinta a la nuestra. Es un poco lo que... Sí, perfecto. Ahora, sería interesante que había alguien de televisión, que trabajara en televisión ahora y que nos hubiera explicado un poco cómo lo hacen ellos, ¿no? Como a modo de ilustración para saber cómo es el proceso. A ver. Ya. Entonces, bueno, cuando nos referimos al tamaño de la cámara o a la forma de la cámara, hay 4 combinaciones que existen, ¿no? Primero,
un cuerpo pequeño, un sensor pequeño, un cuerpo pequeño, un sensor grande, cuerpo grande, sensor pequeño, cuerpo grande, sensor grande. Esto es como de perogrullo, pero la verdad es que si yo quisiera tener como la mejor calidad de imagen y digo, no, quiero ir con una Sony F65, es probable que no sea el equipo adecuado, porque es muy grande, muy pesado, en fin. Entonces hay que buscar cuál es la combinación perfecta, y no todas las cámaras son suficientemente ergonómicas, o sea, son cómodas de llevar al hombro o cómodas de transportar, por lo tanto, también es un factor a considerar. Cuando hablamos de cámaras con cuerpo pequeño y sensor pequeño, acá no se nota mucho, pero tenemos las típicas cámaras con sensores de 1/3 de media pulgada, que son la Canon, que se llama la Panasonic HP X250, está también la Sony, la PMW200, y hay muchas más. O sea, hay un montón de cámaras similares, pero solo para nombrar algunas puse estas como ejemplo. Luego tenemos un cuerpo pequeño y un sensor grande, que es la gran revolución, ¿no es cierto?, en la cual la Canon 5D Mark III es la más popular, junto con la Canon 7D, que ahora es una Canon 7D Mark II, y la Panasonic GH4, que en su momento fue interesante como propuesta, pero que se quedaron ahí y no han logrado entregar nuevas versiones de la cámara. ¿Cuál es la gracia de la GH4? Que permitía una salida de 10 bits a través del puerto HDMI, por lo tanto era una solución bastante interesante para una producción que nosotros quisiéramos finalmente llevar a las salas de cine, considerando todas las limitaciones que tiene esa cámara como cámara, ¿no? Luego tenemos un cuerpo pequeño y un sensor grande. Nuevamente volvemos a Canon C300, también está la Canon C100, la Canon C500, la Canon C300 Mark II, la Sony, la F3, la Panasonic F100, y hay otras más también que no puse acá. Después tenemos un cuerpo pequeño, sensor grande, seguimos con Red Epic, Red Scarlett, Blackmagic, todas ellas cámaras distintas. Cuerpo grande, sensor pequeño, que son las típicas cámaras de prensa o cámaras de sensores de 2/3. Está la Panasonic, la 2700, la Sony, la PMW400. Finalmente, cuerpo grande, sensor grande, que son prácticamente las únicas dos que hay, que vendría siendo la Sony F65 y la Arri Alexa, ¿no es cierto?, que es la cámara de estudio estándar de la industria en Hollywood, por lo menos. Luego nos vamos a la pregunta número 3, que uno debiera formularse, ¿no?, que es ¿cuál es el formato de video con el que vamos a trabajar? Entonces, dentro de esto del formato hay que elegir el códec, pensando en la compresión y descompresión, en todo el proceso de postproducción, el proceso de captura, la resolución de la cámara, la profundidad de color o el color sampling, ¿no es cierto?, o sea, cómo se muestrea el color internamente en la cámara, el flujo de datos, en el fondo, cuántos terabytes de datos necesito, cómo los voy a manejar, cómo voy a hacer el trasvasije de información en el set, en la sala de postproducción. Y finalmente algo interesante que ha surgido ahora estos últimos 2 años, ¿no es cierto?, que tiene que ver con trabajar en RAW, en curva logarítmica o en video. Y ahí hay hartas confusiones porque hay mucha gente que no tiene muy clara la diferencia entre un archivo RAW, un archivo logarítmico, o S-Log, como le llaman algunos, y lo que es el video en términos así concretos y planos. Cuando vamos a los formatos 16:9, básicamente hay tres resoluciones, ¿no es cierto?, que es 1280x720, que es el estándar de transmisión en Estados Unidos. Por si ustedes no lo saben, en Estados Unidos la televisión de alta definición transmite a esa resolución, 1280x720, todas las grandes cadenas. En Chile el estándar es más alto, es 1080x1920, que es la segunda línea que tenemos ahí. Y finalmente hay no un estándar de transmisión, pero sí hay una resolución que no es 16:9 precisamente, sino que es 17:9, que es 2048x1080. O sea, es un poquito más ancha la imagen, ¿ya? Que corresponde más bien a los estándares de salas de cine. DCI, qué sé yo, un Master DCP puede venir en 2K y puede venir con esa resolución. Y finalmente, lo que promete ser la futura revolución y por lo cual todos se van a volver locos comprando televisores para la Copa América, centenario, son televisores Ultra HD TV, ¿no es cierto?, que tienen una resolución de 3840 por 2160. O sea, en el fondo es como agarrar 4 imágenes de Full HD
y unirlas en un gran paño en la cual las 4 imágenes se suman. Lo que significaría que en teoría tendríamos 4 veces mayor resolución. Ahora, ¿queremos más resolución? No lo sé. No, cada uno tiene que... Es de gusto cada uno saber si quiere más resolución o no. Hay otras resoluciones también. Por ejemplo, Blackmagic tiene la 2,5, que es de 2432 por 1366, Arri Raw, que es 2880 por 1620, 3K de Arri Raw, que es 3414 por 2198, 4K, que es 4096 por 2160, la red 5K y Sony F65, que en el fondo, por su diseño de sensor, es como si fuera una cámara 8K, pero en realidad después la convierten a 4K. Hay otros sabores, digamos, en resolución y de hecho la Blackmagic sacó ahora una cámara que es 4,6K también, que no está en la lista, pero que también es una alternativa, sobre todo si estamos trabajando en postproducción y queremos de pronto tener un paño más grande sobre el cual trabajar, y luego en postproducción hacer un pequeño crop, hacer un pequeño acercamiento. Es probable que sería útil, o sea, que sea útil tener una imagen un poco más grande, ¿no? Pero siempre hay que tener en mente que ojalá... Ojalá no tratemos de hacer conversiones matemáticas en las cuales los múltiplos no sean perfectos. O sea, por ejemplo, tratar de meter, no sé, 2,8K en Full HD, solamente Arri lo hace bien. Es muy difícil que el resto de los fabricantes o que uno lo haga con un software convencional, porque estamos en el fondo haciendo interpolación entre píxeles y llegando a resultados que en las matemáticas no son perfectos. Por lo tanto, la forma en que llegan los fabricantes a obtener las resoluciones finales muchas veces incorporan ciertos secretos que yo ignoro y que nosotros ignoramos, pero que hacen que se vea mejor o peor, que involucran mayor o menor consumo de energía o mayor o menor potencia de procesamiento de la cámara. Por lo tanto, si trabajamos, por ejemplo, en la nueva Blackmagic, que es 4,6K, deberíamos pensar que nuestro archivo final debería ser 4K y mantener siempre esta área de seguridad solamente como un margen utilizable en caso de que lo queramos utilizar en post, pero tratar de achicar esa imagen y meterla en 4K puede provocar algunos pequeños problemas de aliasing o de fenómenos, digamos, producidos por el escalamiento, ¿no? Luego la profundidad de color. Esto es interesante porque aquí nos metemos en algo que a uno a simple vista no logra dimensionarlo muy bien, pero cuando ve los números realmente uno se da cuenta de lo importante que significa trabajar con archivos de mayor profundidad de bits. La norma, como les explicaba hace un rato atrás, la norma estándar eran 8 bits, ¿ya? Y durante mucho tiempo, sobre todo Quantel y otros fabricantes más defendían que fueran 8 bits porque según ellos era suficiente y necesario para desplegar una imagen y que se viera de buena manera. Yo comparto con Quantel y con otros fabricantes de que es suficiente para mirar una imagen, pero lo que discrepo es que el proceso de visualización no necesariamente es compatible con el proceso de captura. O sea, mi proceso de captura debería tener una mayor profundidad de bits porque yo voy a someter esa imagen a un proceso de corrección de color y de postproducción que involucra, en el fondo, sacrificar parte de esos bits que estoy usando y redistribuirlos. Y en esa redistribución de bits, si yo parto con 8, puede que se me produzcan fenómenos interesantes de analizar, como el banding, por ejemplo, que es algo muy común, que a lo mejor ustedes lo han visto, que normalmente cuando hay estas transiciones suaves, de un color pastel claro a un color pastel un pelito más oscuro, a veces se produce el banding, que son bandas de un color uniforme, en donde es posible distinguir el límite entre cada uno de los colores. Eso se produce porque no hay información suficiente para desplegarla en la pantalla. O sea, nos falta información, nos falta profundidad de color. Entonces, las matemáticas son claras, son 2 elevado a 8, son 256 por canal. Eso multiplicado por cada canal nos da un total de 16 millones y algo más de colores disponibles cuando trabajamos en 8 bits. 8 bits es el mínimo con el cual funcionan los sistemas actualmente. Todas las cámaras funcionan normalmente en 8 bits, y hay algunas que trabajan en 10 bits. 10 bits involucra 1024 colores por cada canal. Entonces aumentamos en 4 la información de color y ya es un códec que, en mi opinión, es el mínimo para trabajar en un sistema profesional. Esto de mi punto de vista, o sea, yo cualquier cosa que haría, que pensara hacer, me lo propondría mínimo 10 bits.
Si por el contrario pensamos trabajar ya en un sistema de 12 bits, ya nos encontramos con señales mucho más robustas, ¿no es cierto? Y ya tenemos miles de millones de colores. Y por el contrario, una señal de 16 bits es una señal que ya es, podríamos decir que tiene tanta información como quisiéramos utilizar. O sea, tiene mucha información y podemos a partir de eso hacer lo que queramos en corrección de color, ¿no? Ahora bien, además de los bits, hay una forma en que se muestrea el color, o sea, una forma en que la máquina captura el color. ¿Cómo lo captura la cámara? Bueno, tenemos aquí un pequeño gráfico para tratar de entender cómo se entiende el sampling o muestreo, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo ahí son píxeles, es una simulación, tenemos 8 píxeles, donde tenemos una primera fila con 4 píxeles de luminancia, una segunda fila con otros 4 píxeles de luminancia también, y cada uno de estos píxeles tiene muestras de color. Eso es lo que nosotros llamamos entonces un sistema 444, donde cada píxel en sí mismo contiene toda la información de luminancia y de color. Este es el sueño del pibe. Ojalá todos pudiéramos tener un sistema 444 real con el cual trabajar, y ojalá este sistema 444 fuera mínimo de 12 bits. Uno con eso ya puede sentir que cualquier cosa que se haga en la postproducción, el material va a salir indemne. Nadie podría notar que alguien manipuló la postproducción. No va a haber ningún fenómeno asociado al proceso de postproducción. Cuando pasamos de un sistema 444 a un sistema 422, lo que sucede es que entonces la información de color se reduce a la mitad. O sea, por cada 2 muestras de luminancia hay 2 muestras de color. Entonces tenemos 4 muestras de luminancia, pero tenemos solamente 2 muestras de color en cada una de las líneas. Esto significa que de la señal entera de 1080 píxeles solo tenemos la mitad, ¿no es cierto?, que vendrían siendo 540 píxeles de color. O sea, el color es menor. ¿Qué consecuencia directa puede traer esto? Bueno, nos empieza a afectar cuando hacemos un chroma key o una pantalla verde, ¿no es cierto? Ahí ya no tenemos tanto color con el cual trabajar. Afortunadamente los ingenieros no son tan tontos, a veces lo son, pero a veces no tanto, y decidieron mantener el muestreo de 4 píxeles, o sea, digamos, full muestreo de luminancia. Y la luminancia en el fondo es el equivalente al verde dentro de la señal, por lo tanto, normalmente tenemos bastante información de verde, y es por eso que los cromas se hacen sobre fondo verde. Si lo hiciéramos sobre fondo azul, empezaríamos a trabajar con menos muestras de color y probablemente nuestro recorte sería de menor calidad, ¿no? Porque tenemos menos información de color. Normalmente el azul es más ruidoso. Se usaba mucho en cine porque por un proceso técnico era importante hacerlo sobre azul porque había materiales que se llamaban pancromático u ortocromático y eran sensibles a algunos espectros de luz, y el azul en este caso permitía hacer un catch negro y de esa forma hacer los cromas en cine con fondos azules. En video se optó por el verde porque en el fondo el que permitía la mejor calidad de recorte y el mejor sistema de postproducción, digamos. Pero esto no es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar es que nos metamos en un sistema más débil aún, es 411, ¿no es cierto?, en donde tenemos apenas un cuarto de información de color y el resto es solo información de luminancia. Ahora, igual uno ve una imagen 411 y se ve bien. El problema es que toda la información que existe, o gran parte de esa información, está inventada por la máquina a través de procesos de interpolación y de logaritmos en fin, logran dar la sensación de que hay color cuando en rigor no lo hay. Entonces, hay muchas cámaras sobre todo aquellas cámaras que trabajan con bitrate muy bajo, en los cuales el sacrificio para lograr 4K, por ejemplo, es hacer un sampling 411. Tenemos una variante de esto, que es el famoso 420. Estos son como las formaciones de los equipos, ¿no? Un 322, no sé cómo. En donde tenemos también 4 muestras de luminancia y tenemos, en el fondo, por cada línea tenemos 2 muestras de color, pero en la línea siguiente no tenemos muestras de color y así sucesivamente, línea por medio tenemos color. Este también es un sistema débil que no deberíamos utilizar. Ahora, ¿cómo lo podemos nosotros apreciar? Lo que les voy a mostrar a lo mejor no se va a ver tan bien porque este proyector probablemente no tiene la resolución, tampoco tiene el espacio de color y tampoco es posible verlo en detalle, pero
Básicamente, cuando tenemos un sistema 444, lo que tenemos es que la imagen de la derecha, ¿no es cierto?, se ve muy bien de color y abajo podemos ver como un extracto de la luminancia y de cada canal de color, que está pasado al blanco y negro para verlo de mejor manera. Y en la medida que vamos sacrificando la cantidad de muestras, de sampling, nos vamos dando cuenta cómo se va deteriorando la cantidad de color que hay en la imagen. Si bien es cierto, la imagen general no se ve tan mal, si nosotros separamos cada uno de los canales nos vamos a dar cuenta que los canales sí sufrieron daño y que hay información que no existe. Esto nos lleva a hablar de otro tema que también involucra la decisión de la cámara, que es la compresión, ¿no es cierto? Lo que se llaman GOP o grupo de imágenes o Group of Pictures, que en el fondo, cuando tenemos un grupo de imágenes largo, hay normalmente un cuadro I que contiene toda la información de la imagen y podemos tener un GOP que tenga solo cuadros I, o tenemos un GOP en donde tenemos no solamente cuadros I, sino que también tenemos cuadros V y P. Los cuadros V son los cuadros bidireccionales, que requieren información del fotograma siguiente y del anterior, y los cuadros P son unos cuadros que se llaman predictivos, que son, esos sí que son así como sacados digamos, del sombrero del mago, porque en el fondo es simplemente una estimación que hace la máquina de qué va a pasar con los píxeles en la relación espacial que ellos ocupan dentro del cuadro, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, la Canon 5D Mark III tiene en el menú la opción de usar un long GOP o de trabajar solamente con cuadros I. Lo mismo sucede con la Panasonic, la GH4. Es importante trabajar solamente con cuadro I, ¿no es cierto? Porque de esa forma tenemos toda la información comprimida en cada uno de los fotogramas. No dependemos de otro fotograma para construir la imagen. Aquí hay un ejemplo medio burdo de qué sucede, pero normalmente son trenes de datos de 12 o 15 fotogramas. JVC hace un tiempo atrás hizo un long GOP de 6 fotogramas, que era como una cosa intermedia entre estos sistemas, pero normalmente son 15 fotogramas. Y cuando es la web, cuando son archivos que van a la internet, como videos, películas o incluso contenido que se genera en celulares de mala calidad, probablemente nuestro long GOP, o sea, nuestro tren de datos largo, no tiene 15, sino que puede tener hasta 50 cuadros, entre un cuadro I y otro cuadro I. O sea, hay un cuadro I, luego vienen puros cuadros V y P, y finalmente viene nuevamente un cuadro I. El estándar es que sean 15 fotogramas, o sea, medio segundo, en el caso de un proyecto hecho a 30 cuadros por segundo. Cuando es para la web, como les digo, a veces se llega al absurdo que hay 50 cuadros, por lo tanto la imagen se ve totalmente pixelada porque no hay información para poder construir el movimiento y reconstruirlo de buena manera, ¿no? Y sucede a veces cuando la gente se mueve, que es como que los fondos estuvieran congelados, porque claro, se renuevan cada 50 fotogramas, cada 50 fotogramas va cambiando el fondo y solamente se renueva lo que tiene más movimiento, que hay por así decirlo, hay una predicción de cómo se está moviendo el cuadro o la imagen dentro de la pantalla. Acá tenemos los códecs más populares de captura, solamente para, yo imagino que ya los conocen, pero para tener un repaso de ello, de cuáles son las formas en que se hace un sampling de la imagen, la profundidad de bits y, en el fondo, si son long GOP o son solamente cuadros I. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, un long GOP tiene la ventaja de que podemos tener una mejor calidad con un archivo pequeño, ¿ya? Normalmente se usa solo para transmisión, pero hay también máquinas que lo usan para capturar. Ahora, cuando comparamos la misma tasa de datos, por ejemplo, si tenemos 100 megabytes de datos por segundo, un long GOP va a tener mejor calidad de imagen que una imagen, o sea, una captura de imagen solo con cuadros I, si comparamos la misma tasa de datos. Porque como el long GOP en el fondo está comprimiendo muchos cuadros, le permite de una u otra forma dar la sensación aparente de que tiene mejor calidad. ¿Cuáles son las desventajas? De que hay situaciones en las cuales, por ejemplo, cuando hay mucho movimiento, no es bueno tener un long GOP. Y es pésimo para hacer efectos especiales o para hacer chroma key o fondos de pantalla verde. Y bueno, ahora nos metemos a lo que es un poco entender la diferencia entre archivos logarítmicos, archivos RAW o lo que es directamente un archivo de video. Porque
Tal vez el invento más grande que hizo George Lucas fue inventar la palabra digital, ¿no? Y asumir que digital era como sinónimo de la mejor calidad y como era el nuevo paradigma, iba a ser digital. Bueno, lo digital es solamente una forma de codificar la señal, pero las cámaras internamente funcionan de muchas maneras distintas. Video es siempre video, eso quiero que ustedes lo sepan. O sea, por mucho que sea una cámara de cinematografía digital, todo eso es un invento técnico, a la larga es señal de video. A eso me refiero yo con el gran invento de George Lucas, ¿no? De meternos en la cabeza la idea de que porque era digital ya no era video. Bueno, es video. ¿Qué es lo que es RAW? RAW no es video. RAW son datos sin procesar, datos que requieren postproducción. Por lo tanto, si no es un video, para sacar un video de un RAW necesito procesarlo. Y cuando lo proceso, obtengo un video. Por el contrario, una curva logarítmica o la curva S-log, ¿no es cierto? Sony tiene la S-log2, S-log3, Panasonic tiene la V-log, Canon tiene otra más, qué sé yo, Alexa también tiene log. Estas curvas logarítmicas lo que hacen a la larga es tratar de homologar lo que hacía Cineon en sus comienzos. Cineon era una forma de escanear negativo que pasaba imágenes capturadas en cine, en celuloide, las pasaba a digital. Lo que hizo Arri Alexa fue tomar esta curva de Cineon y aplicarla a su cámara. Y eso es lo que se llama una curva logarítmica, que tiene una gracia, que permite contener dentro de un archivo de video el máximo potencial de rango dinámico de la cámara. Normalmente es como cuando uno se metía al telecine y metía el negativo en el telecine, la imagen se ve muy deslavada, con poco contraste y con poco color. Pero está adrede hecho de esa manera para poder después en postproducción restituirle el contraste original y el color original. Entonces, las curvas logarítmicas, en el fondo, tienen la gracia de que obtienen toda la información del sensor prácticamente, se acercan mucho a lo que es un archivo RAW, pero son un archivo de video. O sea, ya está codificado como video y no es necesario pasar el proceso de Bayering, que es el proceso en el cual se toma este mosaico del sensor Bayern y se procesa y se transforma en una imagen de video. ¿Cómo se pueden ver? Bueno, acá no podemos verlo muy bien porque hay mucha luz, pero básicamente un RAW, lo que tenemos al lado son información de color sin procesar, o sea, que se ve cruda, que no logra como definirse bien. El logaritmo, señal logarítmica al centro, una imagen de poco contraste, y Rec 709, que es el estándar de televisión de alta definición, es una imagen que tiene sus valores como corresponden, ¿no es cierto? Los negros en el punto que corresponden, los blancos en el punto que corresponden y el color en el punto que corresponde. ¿Qué pasa con los archivos RAW? Bueno, cada fabricante tiene su propia receta, cada fabricante tiene su propia forma de codificar y cada fabricante utiliza una manera y un bitrate distinto. En el caso de Red One, o de Red, por así decirlo, tienen un archivo 12 bit RAW que va desde una compresión de 3,1, que son 225 megabytes, a 13,1. Arri RAW, por el contrario, si se fijan, son 14 bits RAW, o sea, un poquito superior a lo de Red. Y finalmente la F65 tiene una ligera compresión, pero son 16 bits. O sea, en esta cadena nos damos cuenta que Sony tiene un espacio o un muestreo de color mayor que el resto. ¿Se nota o no se nota? Yo no lo sé. Yo creo que si ustedes fueran a la sala de cine y vieran una película hecha con una F65 comparado con una película hecha con una Arri Alexa y comparado con una película hecha con una Red, yo no sé si ustedes serían capaces de ver la diferencia. Pero técnicamente la hay. O sea, técnicamente el archivo original tiene una diferencia porque tiene más o menos información. Bueno, ¿cuáles son las preocupaciones que tenemos en la postproducción? Básicamente, tener claro, ¿no es cierto?, los formatos de entrega, o sea, en qué tenemos que entregar nuestro material. Es importante también saber de cuánto tiempo disponemos para procesar ese material. ¿Cuándo tenemos que entregarlo? ¿No es cierto? Es probable que nuestra entrega sea en 2 días más, por lo tanto, si grabamos en RAW, es absurdo perder un día entero transcodificando para después recién entrar a la postproducción, o sea, es un elemento a considerar. Por lo tanto, la pregunta es, ¿puede el formato de video atrasar el proceso completo? Hay que hacérsela, ¿no es cierto?, antes de elegir la cámara. Consideraciones con señales logarítmicas y señales RAW.
¿Necesitan ustedes ver todos los días un daily? O sea, ¿requieren todos los días de ver material para analizar lo que hicieron y ir corrigiéndolo? En cine se usa mucho, que uno filma en el día y de repente al otro día uno ve, o el mismo día en la noche uno ve que se vio el material que ha grabado, por lo tanto requiere más o menos ver cómo va quedando. Por lo tanto, si se requiere un daily, hay que tener la infraestructura para hacerlo, las máquinas para procesar y una persona encargada de hacer esa pega. ¿Tenemos suficientes discos duros para almacenar toda esa información? Porque cuando trabajamos en archivos RAW, que son súper pesados y grandes, es probable que no sean 500 ni 300 gigabytes de datos, sean tal vez 2 o 3 terabytes los que uno vaya consumiendo en un día o en 2 días de filmación. En un largometraje pueden llegar a ser mucha información si trabajamos en RAW. También hay que tenerlo en consideración. Acá ya estamos terminando, hay una pequeña como muestra de cuánto espacio requeriríamos si trabajáramos en cada uno de los formatos. Falta ahí un formato que es el más nuevo de Sony, que es XABC, que en todo caso es muy similar a ProRes 42HQ en términos de cuánta información ocupa. Es similar, está como entre 422 y ProRes 444, más o menos para que ustedes se hagan una idea. Eso es lo que hace XABC, que es el formato que usa Sony actualmente, ¿no? Esto pasa con los archivos RAW, también aquí vemos más o menos cuánto material necesitamos. Si ustedes se dan cuenta, la Phantom 4K requiere de 1 terabyte por hora, la Sony F5, 512 gigabytes por hora, la Red 6K, 810 gigabytes por hora. Son valores bastante grandes, ¿no? ¿Cuál es el formato de entrega? Aquí hacemos como la última pregunta en términos de que ¿qué es lo que es esto? ¿Va a las salas de cine? ¿Va a la televisión? ¿Va a una serie web? ¿Tiene la posibilidad de convivir en varias plataformas simultáneamente? Que es un poco la paradoja en la que nos enfrentamos ahora, que nuestros proyectos muchas veces son generados para Internet pero terminan en televisión, o son generados para televisión y terminan viralizados en Internet, en fin. Por lo tanto, al hacerme esa pregunta, me tengo que preguntar también, ¿el máster va en 1080p? ¿Es necesario grabar en mayor resolución? ¿Se requiere usar un máster en menor resolución? Y por ahí he escuchado gente que dice, ay, pero puedo usar mi iPhone. Sí, se puede usar. ¿Es lo adecuado? No lo sé. Yo creo que para algún tipo de proyecto particular puede ser bueno usar un iPhone, pero creo que para el 99% de los proyectos no es adecuado usarlo. Y finalmente, una pregunta que viene dando vueltas a la industria y es, ¿qué hacemos con el material que grabamos? ¿Cómo lo archivamos? ¿Cómo lo guardamos? ¿No es cierto? Y ahí la pregunta es, ¿se guarda en cinta? ¿Se guarda en data? ¿No es cierto? Hay unas máquinas especiales que se llaman DLT que permiten almacenar datos digitales durante por lo menos 8 o 10 años, porque no hay ninguna máquina que todavía logre guardar datos digitales por más de 10 años. No hay. El único soporte real que permite aguantar 100 años es el celuloide. No hay otro en este momento. Entonces, si tenemos que es un problema grande, hacemos un proyecto, una película, por ejemplo, y queremos conservarla, nos obliga cada 5 años a rehacer una copia de nuestro material a otro disco duro para evitar que ese disco duro se destruya o en algún momento yo lo enchufe y no funcione. Por lo tanto, es importante saber cómo conservo el material, cómo lo hago para proteger ese valor patrimonial que está ahí, ¿no? Y es también una discusión que se está llevando en otros lugares del mundo en torno a cómo conservamos el patrimonio cinematográfico de los países, que están haciéndose en digital y que no tienen forma de conservarse. Una manera es tal vez hacer, que es la mejor manera, digamos, hacer 3 tiras de negativo, cada una con cada uno de los colores, y de esa forma se conserva por lo menos por 100 años el material. Ahora, es caro, es difícil, es complicado, no hay muchos profesionales en el mundo que lo hagan, por lo tanto, para Chile no sé si es una solución. Bueno, y volvemos a la primera pregunta. ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Con cuánta plata cuento realmente para poder llevar a cabo mi proyecto, ¿no? Y ahí entonces donde se sintetiza todo esto en qué formato vamos a grabar, cuál es el proceso de postproducción, cuál es el formato de entrega y todo el resto de las consideraciones que hemos visto a lo largo de esta exposición. Yo vuelvo a repetir que yo creo que el tema de la cámara es muchas veces emocional.
no es racional y es difícil que uno piense que el equipo que uno tiene no es el adecuado para el proyecto en el cual está involucrado. Pero créanme que cuando uno hace este análisis más racional del proyecto en el que está involucrado y va de una u otra forma viendo todas las aristas y las consecuencias de la decisión, es probable que uno llegue a pensar que poner los equipos propios o arrendar una cámara que puede significar un ahorro de presupuesto en el arriendo de la cámara puede traer un costo asociado al resto que no se está cuantificando dentro de la planilla Excel o no se está incorporando dentro de los costos, ¿ya? Probablemente un postproductor va a tener un punto de vista en torno a qué es lo que es más eficiente para ellos, para el flujo de trabajo, y eso que fue lo que vimos acá, es también una pregunta que entra en la ecuación. Probablemente un productor va a determinar que a lo mejor no tiene presupuesto para tener mucha gente en el set. Eso también es algo que va a influir en nuestra decisión. Y finalmente, si tenemos la posibilidad de darnos el lujo de escoger la cámara porque tenemos recursos para todo, tenemos que cuestionarnos también qué look queremos. Porque Alexa se ve distinto a cómo se ve Canon, Canon a su vez se ve distinto a cómo se ve Sony, y Sony se ve distinto a cómo se ve Panasonic, y todas entre ellas se ven distintas. Tienen más o menos el mismo estándar de calidad. Yo les puedo decir que si uno las mete en una máquina, en un laboratorio, y hace un testeo con cada una de las cámaras, la verdad es que la única que de una u otra forma sobresale un poquito, porque tiene un rango dinámico mayor, es la Alexa. Pero el resto de las cámaras, todas tienen más o menos el mismo rango dinámico, tienen márgenes más, márgenes menos, el mismo nivel de ruido, y todas tienen en el fondo las mismas capacidades. Pero los resultados visuales que obtenemos de cada una son distintos. Lo mismo sucede con los lentes. O sea, muchas veces un lente no necesariamente el más perfecto, el más adecuado. A mí me tocó, por ejemplo, ver unos lentes ahora en Nueva York, unos lentes Cook, ¿no es cierto?, unos Pancro, que son unos lentes muy antiguos de los años 60, 70, y realmente poniéndolo en las máquinas de calibración y en las máquinas de análisis que ellos tenían allá, yo me pude dar cuenta de que esa calidad de imagen que daban muchas veces era la que necesitaba un proyecto en términos de que el color que daba el lente y las propias distorsiones de ese lente eran adecuadas para hacer un match perfecto con la cámara que estaba ocupando. Y para finalizar, quiero dar una opinión personal en torno a mi visión de la fotografía y del equipo que yo voy a usar. Yo creo que cuando uno se enfrenta a un proyecto, uno no busca la perfección, uno no busca registrar la realidad lo más fiel posible. Uno lo que está haciendo es una interpretación de esa realidad, una mirada de esa realidad. Yo estoy tomando la realidad, la estoy filtrando, estoy escogiendo una parte de esa realidad y la estoy capturando con una máquina o con un sistema, si se quiere. Lente, cámara, sistema postproducción. Ese proceso es un proceso que no es racional y que no involucra necesariamente que una máquina sea perfecta. Involucra que las particularidades de esa máquina sean coherentes con el deseo que tengo como artista o como creador. Por lo tanto, traten ustedes siempre de que, enfrentado a la decisión de qué cámara usar o de cómo enfrentar un proyecto, tener súper claro qué es lo que quieren primero. Artísticamente, qué es lo que yo quiero. ¿Cómo quiero yo que se vea mi proyecto? ¿Cómo quiero yo rescatar ese trozo de historia que quiero contar? Ya sea un documental, sea un cortometraje, sea una película de ficción, sea lo que sea. Ese trabajo no lo va a hacer una máquina. Yo puedo tener la Alexa, puedo tener unos lentes, qué sé yo, no sé, unos Sumilux de Leica, y ellos no me van a hacer el trabajo. Ellos no van a hacer que la película se vea mejor o peor. Ahí está el talento artístico, ahí está el aporte, la creatividad, la originalidad y también la forma de plantearse frente a un proyecto. Cuando resolvemos las necesidades artísticas, todas estas preguntas se van a ir respondiendo solas. Pero lo primero es tener una necesidad artística. O sea, el proyecto en sí mismo es un papel, por así decirlo. Ese papel hay que adornarlo, hay que vestirlo, y ahí está el trabajo no solo del director de fotografía, está el trabajo de vestuario, maquillaje, ambientación, en fin, y todo el resto. Y si son documentales, bueno, será la investigación periodística, escoger a los buenos personajes. Pero
Siempre todo parte en un papel y ese papel hay que vestirlo y vestirlo de la mejor manera y luego que nosotros ya llegamos a saber cómo queremos que se vea eso, entonces podemos empezar a resolver el resto de las preguntas y empezar a dilucidar cuál es el equipo adecuado. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar alguna cosa, alguna duda con respecto a algún tema? ¿Qué pasa con el formato del H264? Bueno, H264 es un códec que ya tiene más de 10 años. O sea, desgraciadamente siempre creemos que estamos usando lo más moderno, pero no. Apple ProRes, por ejemplo, tiene casi 20 años. O sea, Apple ProRes sigue siendo para muchos como el estándar de producción, por diversas razones, ¿no? Un códec robusto, requiere poco procesador, cualquier máquina puede correr ProRes. Y H264 ya es un códec antiguo. Hay una nueva versión que es H265, que hay un par de máquinas que lo manejan, y que básicamente el problema que conlleva H264 y H265 es que requieren mucho procesador, poder de procesamiento de parte del computador. Es posible, porque cuando inventan estos códecs, el ingeniero lo que hace es que ellos consideran que el tiempo de codificación es mayor que el tiempo de decodificación. O sea, lo que ellos persiguen es que el decodificador sea rápido de forma tal de que tú puedas verlo rápidamente. Pero codificar una señal muchas veces toma mucho tiempo, codificarla bien. De hecho, si ustedes se meten a Photoshop y ustedes, por ejemplo, quieren guardar la foto como una JPG, ustedes pueden decirle que la guarde rápidamente o le pueden decir que lo haga con un paso, con 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, incluso 5 pasos. ¿Qué significa esto? Que la imagen es analizada 5 veces de forma tal de poder predecir de la mejor manera posible cómo reducir el tamaño del archivo sin perder la calidad. H264 y H265 en el fondo son códecs que son de familias distintas pero que van en la misma línea. En el fondo lo que hacen es utilizar bloques de píxeles más pequeños para armar la compresión. Pensemos que los primeros compresores usaban bloques de 8x8 píxeles, luego se redujo a 6x6 y 4x4, perdón, 16x16 píxeles fue el primero, 16x16. Después se redujo a 12x12, 8x8 y ahora estamos en H265 en 4x4, que son bloques de píxeles muy pequeños, sobre todo si pensamos en una imagen 4K. Y lo que hace el sistema de compresión es determinar en qué dirección ese bloque de píxeles se va a desplazar. Y para eso, mientras más alto el nivel de compresión, o sea, mientras el perfil es más alto, en el fondo tiene más calidad, más precisa esa predicción, o sea, requiere de mayor potencia para determinar en qué lugar van a estar esos píxeles en el cuadro siguiente. Así es como funciona un compresor. Y si nosotros viéramos una imagen comprimida versus una imagen no comprimida, nosotros veríamos que la imagen comprimida solo tiene una parte de la imagen, aquella que tiene un cambio. La que no cambió se mantiene estable. Si tenemos una persona que está corriendo sobre un cielo azul y el cielo azul es uniforme, es absurdo reproducir todos esos píxeles azules. ¿Y cómo funciona el compresor? Entonces, diciéndole que en vez de grabar siempre un píxel azul, ese mismo píxel azul lo repita un montón de veces o un montón de rato, dependiendo del tipo de códec. Ahora, el futuro de H264. Como cada fabricante de una u otra forma ha escogido una receta propia de H264, por ejemplo, XABC H264, Canon tiene H264 y todos los códecs modernos son H264, solo que vienen envueltos de una manera distinta, vienen con un wrapper distinto. Entonces, si bien es cierto, el códec de compresión es el mismo, el envoltorio en el que vienen, en el fondo el envase del dulcecito es el que nos impide de repente leer el archivo. Y ahí es donde los fabricantes van poniendo cortapisas, van poniendo limitaciones y tratan de una u otra forma de meterte en un camino que signifique utilidades para ellos. En teoría, lo que hacen estos transcodificadores es ser capaces de develar cuál es el paquetito en el que viene el códec y desenvolverlo y mostrártelo. Es por eso que MXF se transformó en algún momento en un buen estándar porque era universal y era posible traspasar de una plataforma a otra con MXF y todos leían MXF, ¿no? Pero claro, ahora uno se encuentra con que, por ejemplo, los códecs de Sony son súper difíciles de leer en muchas máquinas. Adobe Premiere, el que tiene mayor compatibilidad, pero Final Cut está como, sobre todo Final Cut 7, porque también está el tema de la renovación de los software. O sea, yo todavía me llama la atención que la gente no quiera entrar a Final Cut X porque, en mi opinión, es mejor.
Yo no soy editor, no sé, aquí hay gente que trabaja con máquinas. Lo que he escuchado es que odian a Final Cut X porque encuentran que se parece como a iMovie y que prefieren Final Cut 7 porque es una interfaz más parecida a lo que fue siempre Final Cut y también parecida a lo que es Adobe Premiere. En términos de interfaz, yo concuerdo en que es mala, es fea, pero bueno, muy parecida a lo que hace DaVinci, ¿no es cierto? DaVinci tiene una interfaz parecida a Final Cut X y como que para allá va la cosa, yo creo. Por otra parte, DaVinci está haciendo una cosa interesante, y es que está entregando una licencia gratis para un software poderoso de corrección de color, de edición y de entrega de material, de transcodificación también, que es re interesante, o sea, y es gratis. Las únicas herramientas que quedan restringidas a la licencia pagada son, qué sé yo, la recuperación de señales, qué sé yo, creo que en reductor de ruido y tener como recuperar las señales en las altas luces, detalles en las altas luces. Pero son cosas menores que para el 99% de los trabajos uno no lo requiere. O sea, yo puedo hacer un proyecto entero en DaVinci que es gratis y me va a quedar bien. Hasta, por supuesto, Ultra HD. De ahí para arriba la cosa se complica. Hay que pagar la licencia y todo lo demás, pero es gratis. O sea, yo creo que mientras más gente use DaVinci, más familiarizados vamos a estar también con otras plataformas y otras formas de desplegar la imagen. Pero volviendo a la pregunta con respecto a H264, yo creo que no es un problema con el códec, yo creo que es un problema con los fabricantes que ponen wrapper complicados, ¿no es cierto?, envoltorios complicados a cada uno de estos códecs y que hacen que en el fondo sean incompatibles cuando en el fondo son lo mismo, su estructura y naturaleza es la misma. No es muy distinto, y pasaba un poco lo mismo con Avid y con Apple ProRes. Los códecs de Avid eran muy similares a los de ProRes, eran de la misma familia, pero tenían una codificación distinta para que no se entendieran entre ellos. No sé si eso responde la pregunta. ¿Alguna otra duda que alguien quiera? ¿No? Bueno, quiero agradecerles por haber venido. Sí, ahí, participante, adelante. No sé bien cómo formular la pregunta, pero es que en RAW, por ejemplo, no tenéis compresión. Y en S-Log, ¿cuál sería la gran diferencia entre esos dos? Por ejemplo, ¿cuál es mejor para qué caso? Bueno, lo primero es que RAW tiene compresión. El único que no tiene compresión es el RAW de Phantom, que es uncompressed, y es por eso que ocupa tanto espacio, y no tiene compresión por una razón lógica. No habría ningún compresor capaz de procesar 1000 cuadros por segundo. O sea, la única manera de poder registrar esa imagen es sin compresión. Ojalá tuviéramos un códec sin compresión, porque cuando uno mira un archivo original de Phantom, uno se da cuenta cuánta información hay que se está perdiendo en un archivo RAW. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Básicamente es que el proceso de interpretación del patrón Bayer lo hace la cámara internamente y reasigna esos valores, cada uno de los valores de color, ¿no es cierto?, los reasigna en una nueva curva que se llama curva logarítmica. Eso es ese log. Cuando tú trabajas con RAW, ese proceso no lo hace la cámara, lo haces tú en tu suite de postproducción. Y tú llevas el archivo RAW, lo postproduces en tu suite de postproducción, que puede ser DaVinci o cualquier otra que sea compatible, y en el fondo tú ahí puedes dosificar a tu gusto y no pasar por ese log, sino que hacer una corrección de color definitiva, digamos, aplicando un LUT en este caso o una corrección de color a tu gusto. Vendría siendo un paso, vendría siendo como una posibilidad de no quedar amarrado a Rec 709, que en su naturaleza es un espacio de color y una codificación de señal restrictiva. Porque Rec 709 dice que el blanco tiene que estar a un valor que es 106 IRE, el negro tiene que estar en 3 IRE, ¿no es cierto?, y tiene que haber una progresión lineal de los valores. Por lo tanto, no es la mejor forma de tener el material para postproducción. La mejor manera de tener el material para postproducción es en una curva logarítmica, en donde se redistribuye la información de una manera distinta y tú tratas de una u otra forma equilibrar la cantidad de información que hay, tanto para las zonas de sombra como para las zonas de altas luces.
Y es por eso que un archivo logarítmico está tan comprimido con poco contraste, porque la parte alta no se ocupa y la parte baja tampoco se ocupa, se comprime todo en el centro. Ahora, si tú me preguntas a mí qué es mejor, es probable que hayan proyectos en los que tengas que entregar mañana, no tienes tiempo de hacer corrección de color y por lo tanto lo mejor es hacer una buena calibración de la cámara y grabar en Rec 709 y ya. Pero si tú tienes cortometraje, tienes tiempo de postproducción, yo te sugiero ir por una curva S-Log, ojalá en 10 bits, y si es posible grabar en RAW. Todo esto dentro de las posibilidades que te entrega la cámara que finalmente va a ser capaz de ocupar, ¿no? O sea, también limitados por eso. Y asumiendo también los costos de cada una de las cámaras, porque tú puedes decir quiero trabajar en RAW con la Red One o con la Red no sé cuánto, y a lo mejor eso implica tener un montón de kilos de equipo, baterías, discos duros y cosas que al final van a destruir o van a cansar a tu equipo y vas a ser incapaz de terminar tu proyecto de buena manera y no vas a lograr conseguirlo nomás. Siempre hay que poner en la balanza el costo y el beneficio de tener un equipo u otro, ¿no? Cuánta gente va a trabajar, cuánto tiempo van a trabajar, de cuánto tiempo disponen. Y al final de cuentas todo es un tema de presupuesto. Pues si tú tienes toda la plata del mundo, puedes contratar a 3 asistentes de cámara, puedes contratar, qué sé yo, 2 camiones de transporte, o no, puedes tener 10 camiones como en Hollywood, ¿no es cierto? 10 camiones, trailer, ahí ocupando toda una calle y hacer una producción a ese nivel. Pero considerando la realidad chilena y también, yo me atrevería a decir que algo está sucediendo en todo el mundo. Yo creo que hay un cambio de modelo de producción y las fronteras se están difuminando. Hasta ahora era súper claro lo que era una película de alto presupuesto de lo que era una película de bajo presupuesto, o lo que era un documental con alto presupuesto, un documental con bajo presupuesto. Creo que cada vez estas fronteras se van difuminando y es posible que muchas veces algo que alguien comenzó muy pequeño, muy chiquitito, de pronto prende en internet y agarra vuelo y se transforma en algo que tiene más presupuesto y que te va a ir mejor y que por lo tanto va a requerir una forma de producir distinta. Y por otra parte la televisión está en crisis, o sea, yo no sé cuál es el horizonte de vida que le queda a la televisión en los términos en los que la conocemos ahora. No sé cuántos, 5 años, 4 años, 10 años, no lo sé. Yo siento que hay una crisis profunda porque los contenidos, nosotros estábamos acostumbrados hace 10 años atrás que nos dijeran el viernes a las 4 de la tarde tal programa, pero hoy día no hay nadie, absolutamente nadie que diga yo voy a aprender la televisión a las 4 de la tarde. Prefieren verlo en internet, bajarlo en internet y eso cambia completamente el paradigma de la televisión. O sea, yo creo que la televisión va a seguir existiendo como una pantalla prendida ahí, pero en el fondo sus contenidos van a tener básicamente como destino final internet para que tú lo puedas descargar, ya sea como pay-per-view o como archivo libre, pero yo creo que el futuro es internet y descarga, ¿no es cierto? Y eso también rompe un poco la frontera entre lo que son los presupuestos que antes llamábamos grandes para televisión y los presupuestos chicos para internet. Yo siento que ahora un proyecto para internet es más, como los creativos de la agencia y como los que tienen ideas, al pensar que va para internet se ponen más creativos todavía, involucra tener aún un presupuesto mayor. Muchas veces las ideas son muy locas y requieren tener muchos recursos. Pero porque lleva la palabra internet entre medio, todos piensan que es barato en sí mismo, y no es así. O sea, yo creo que internet está cambiando las cosas y necesitamos todavía 1 año o 2 para que la gente entienda muy bien que los proyectos tienen un valor en sí mismo. O sea, si yo quiero hacer una tremenda producción y la quiero hacer para internet, va a tener un costo grande, distinto a que si yo hiciera una pequeña producción para televisión. ¿No es cierto? En el fondo ya no va a ser tan importante si el soporte no va a ser, o sea, el medio final, la entrega no va a ser tan importante, sino que va a ser más importante el contenido. Y es por eso también que yo pongo acento en que el contenido es lo que de una u otra forma también condiciona qué equipo usar y cuál es la estrategia de producción. Eso. Estaríamos con la ronda de preguntas. Estamos listos con todo. Sí. Bueno, le damos las gracias a nuestro invitado Jorge González. Muchas gracias por tus palabras. Gracias por todo. Muy amable. Muchas gracias por el